Es el padre del fútbol y puso a temblar a los alemanes en una Copa del Mundo. Sus vicios estuvieron cerca de acabar con su brillante carrera, pero su legado se mantiene intacto. Hoy es la inspiración de muchos entrenadores que buscan copiar sus enseñanzas dentro y fuera de las canchas. Johan Cruyff es uno de los pocos casos de éxito como futbolista y entrenador. Fue considerado como el mejor jugador europeo en la historia y el segundo mejor jugador del siglo XX detrás de Pelé. Ganó 8 ligas de Holanda, 5 copas locales, 3 copas de Europa, una intercontinental y una supercopa de Europa con el Ajax. Con el Feyenoord se llevó una liga y una copa, y con el Barcelona una liga española y una Copa del Rey. Fue 3 veces Balón de Oro en Europa en 1971, 1973 y 1974. Después hizo una gran carrera como entrenador, primero con el Ajax cuando se retiró en 1984, donde ganó 2 copas de Holanda y una Recopa de Europa. Luego en el Barcelona ganó una Copa del Rey, 4 ligas, 3 Supercopas de España, una Recopa de Europa, una Copa de Europa y una Supercopa de Europa. Hendrik Johan Cruyff, más conocido como Johan Cruyff, nació el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, a solo unos metros del estadio del Ajax. Su madre era parte del personal de limpieza y él mismo fue ayudante del cuidador del césped, que llegó a ser una especie de padre cuando el suyo murió. Luego fue limpiabotas y el encargado del mantenimiento del vestuario antes de llegar a Primera División, donde muy pronto se convirtió en la estrella del fútbol holandés. Hasta los 10 años la vida de Johan Cruyff pasaba por el fútbol callejero, mientras su madre ayudaba a su padre en una tienda de frutas y verduras. En su casa lo llamaban Joppy y muy pronto lo habían seleccionado entre 300 chicos para ingresar a las divisiones inferiores del Ajax. La década de los 60 siempre será recordada como aquella donde el mundo comenzó a cambiar. La música vio como 4 chicos de Liverpool se convertían en leyenda al inventar la música pop. La política vivía tiempos complicados con Vietnam y el fútbol, como no podía ser de otra manera, también sufrió con la llegada de un grupo de jugadores dispuestos a reinventar el fútbol. El reinado de equipos como el Real Madrid, el Inter de Milán o el Benfica comenzó a desmoronarse en la temporada de 1968. Aunque no ganaron, los jugadores del Ajax dejaron claro que habían llegado para quedarse, dispuestos a romper las reglas que llevaban años puestas en el fútbol de Europa. Dirigido por un joven Johan Cruyff, aquel grupo de futbolistas solo pudo ser parado por el Milan del mítico entrenador Nereo Rocco. La propuesta del equipo holandés era todo lo contrario al discurso futbolístico de los italianos. Los delanteros ya no solo marcaban goles, sino que también los creaban. Los centrocampistas tenían la suficiente facilidad tanto para defender como para acercarse al área, y los defensas trabajaban por todo el campo mientras un compañero les cubría las espaldas. Había aparecido casi sin querer el fútbol total. Johan Cruyff dirigía sobre el césped, mientras que en el banquillo era dirigido por el mítico entrenador Rinus Michels. Ambos fueron la clave para que a partir de ese momento el fútbol holandés maravillara a Europa y de paso al mundo entero. Johan Cruyff era la mejor extensión de su entrenador, que jamás había tenido tiempo sobre la cancha. Johan Cruyff era un verdadero mariscal de campo. Johan Cruyff fue uno de esos jugadores que sabían de antemano lo que intentaría su rival, un genio capaz de organizar a sus compañeros mientras él ya tenía el balón en sus pies. Aquel jugador estandarte llevó al Ajax a los mejores éxitos del club holandés en su historia. Así lo dicen las 3 copas de Europa consecutivas que ganó el Ajax desde 1971 a 1973. Además, se estaba armando la mejor selección holandesa de la historia, dispuesta a robar el mundo entero en 1974. La ocasión perfecta para consolidar los nuevos tiempos de Johan Cruyff, perfectamente rodeado por jugadores como Neeskens, Rensenbrink, Krol y Jansen, pero enfrente no estaban unos novatos. Como dijo Lineker, el fútbol es de un deporte de 11 contra 11 donde al final siempre gana Alemania, y contra esa ley no escrita del fútbol se opuso la naranja mecánica de Holanda. La selección de Alemania, máximo rival de aquella época, reunía a figuras encabezadas por Franz Beckenbauer, seguido por otros nombres legendarios como Gerd Müller y Paul Breitner. En aquel partido Alemania tenía clara una idea, que Cruyff no pensara. Aquella tarde, bajo el sol de Múnich, Alemania no podía dejar que un grupo de holandeses rebeldes le arrebatara el título en su propia casa. Para ello, la selección alemana armó una estrategia para que el jugador holandés no pudiera recibir con comodidad el balón. Siempre vigilado por la defensa que evitaba a toda costa su paso, Johan Cruyff no podía pensar con claridad, y en el supuesto de hacerlo se encontraría de frente con el emperador del fútbol europeo, el Kaiser Franz Beckenbauer. Como casi siempre, el plan alemán funcionó y la tarde acabó con un Beckenbauer levantando el título mundial tras derrotar por 2-1 a la naranja mecánica de Cruyff, que regresó a casa con las manos vacías. Aquella derrota hizo que en su regreso Cruyff fuera criticado en su propio país. El ingeniero que había levantado las bases deportivas del fútbol holandés ahora se veía cuestionado, pero Johan Cruyff nunca fue amigo de lo políticamente correcto, así que hizo las maletas para aterrizar en el Barcelona. La directiva del Ajax estaba negociando su traspaso al Real Madrid, pero Johan Cruyff decidió fichar por su máximo rival. A partir de ese momento, el estilo del Barcelona cambiaría para siempre.
siempre. Solo estuvo 5 temporadas no especialmente productivas en títulos, pero se transformó en ídolo instantáneo del club. Johan Cruyff se convirtió a finales de los años 80 en la pieza clave dentro de la banca del Barcelona para convertir el equipo en un referente internacional, un hombre que vivía con la misma pasión el fútbol, ya fuera desde el banquillo o desde la cancha, y que llevó al Barcelona en 1992 a la primera Copa de Europa del equipo. Logró imponer el toque y una idea de jugar siempre bien al balón que se ha convertido en la bandera del club. En esa misma época, Johan Cruyff sufrió el primer aviso cardíaco de su carrera. Fue en 1991. Los médicos salvaron su vida en uno de los partidos más complicados de Johan Cruyff. Debía elegir entre seguir fumando o vivir. Johan Cruyff se aferró a la vida y sustituyó el cigarro por sus inconfundibles chupa chups, paletas que se hicieron características a su lado con el tiempo. Al año siguiente lideró al Barcelona al primer gran éxito europeo de su historia, pero para el 24 de marzo del 2016, Johan Cruyff murió en Barcelona rodeado por su familia. El club lloró la pérdida del hombre que cambió su destino. Aquel legendario jugador siempre estará en la memoria del mundo del fútbol y siempre permanecerá como uno de los más grandes. Johan Cruyff fue un personaje único en la historia del fútbol, no solo por su talento y visión dentro del campo, sino también por su carácter fuerte y su inteligencia fuera del mismo. A lo largo de su carrera como entrenador hay varias anécdotas y curiosidades que destacan su personalidad y visión de juego. En el Barcelona, Johan Cruyff formó el que se conoció como el equipo de ensueño. Este equipo que contaba con jugadores como Ronald Koeman, Romario, Stoichkov y un joven Pep Guardiola. Según cuenta la anécdota, Johan Cruyff vio a Guardiola, un delgado centrocampista, en el equipo juvenil y decidió promoverlo al primer equipo, convirtiéndolo en una pieza clave de su Dream Team. Pep Guardiola considera a Johan Cruyff su mayor influencia y mentor. Johan Cruyff fue el arquitecto de la filosofía de la Masía, la Academia Juvenil del Barcelona. Fue él quien implementó el sistema de juego 4-3-3, una réplica del primer equipo en todas las categorías inferiores. Esta filosofía sigue vigente hoy en día y ha producido jugadores de la talla de Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. La filosofía del juego de Johan Cruyff siempre fue conocida por sus frases y reflexiones sobre el terreno de juego. Una de sus frases más famosas es: el fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, no demasiado pronto ni demasiado tarde. Esta frase resume su enfoque táctico del juego, basado en la inteligencia, la creatividad y el movimiento constante. Durante la temporada de 1991, cuando el Barcelona luchaba por la liga, Johan Cruyff recibió críticas por su estilo de juego. En lugar de cambiar su enfoque, decidió apostar aún más fuerte por él. El Barcelona terminó ganando la liga y la Copa de Europa esa temporada. Además, su espíritu siempre fue rebelde. Johan Cruyff siempre se caracterizó por su carácter y su desafío a la autoridad. En una ocasión, cuando era entrenador del Barcelona, se enfrentó a la junta directiva del club por el fichaje de Romario. La junta estaba preocupada por el comportamiento y el estilo de vida del brasileño, pero Johan Cruyff insistió, afirmando que se encargaría de él. Romario fue finalmente fichado y se convirtió en una pieza clave del éxito del Dream Team. Estas anécdotas y curiosidades de Johan Cruyff no solo reflejan su genialidad como entrenador, sino también su personalidad única y su profundo amor por el fútbol. Como entrenador, Johan Cruyff dirigió a una serie de jugadores que han dejado su marca en el fútbol. Pep Guardiola, antes de convertirse en uno de los entrenadores más exitosos del mundo, era un jugador clave en el Dream Team de Cruyff. Stoichkov fue otro de sus protegidos. El búlgaro fue una de las grandes estrellas del Dream Team del Barcelona. Bajo la dirección de Cruyff, Stoichkov se convirtió en uno de los delanteros más temibles de Europa, ganando el Balón de Oro en 1994. El hoy técnico Ronald Koeman, antes de convertirse en entrenador, fue un defensor central y mediocampista defensivo que jugó un papel fundamental. Su habilidad para sumarse al ataque y su potente disparo al balón parado fueron claves en el equipo de Cruyff. Koeman anotó el gol de la victoria en la final de la Copa de Europa de 1992 y, por supuesto, al que ya mencionamos, Romario. El delantero brasileño llegó al Barcelona bajo la insistencia de Cruyff a pesar de las dudas de la junta directiva. Romario se convirtió en un goleador letal bajo la dirección de Johan Cruyff y fue una pieza fundamental en el título de la liga obtenido por el Barcelona en la temporada de 1993. Todos son ejemplos del legado que dejó al fútbol. Dentro y fuera de las canchas, su nombre será recordado por siempre. ¿Pero tú qué piensas? ¿Dónde estuvo el secreto del éxito para Johan Cruyff? Coméntalo aquí abajo, te leo.